Los hijos de Dios, dijo Jesucristo, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. El Señor es el que transforma y convierte. Por eso es que dependemos de Él y clamamos para que toque tu vida. No es un velo del templo, es el velo de nuestro propio corazón. Dios es bueno es poco. Dios es buenísimo. Hoy vamos a compartir con ustedes una palabra. Tenemos muchos versos. Uno puede escoger predicar, y es importante predicar mensajes estimulantes, emotivos, ¿verdad? Y eso es bueno y hay que hacerlo, ¿verdad? Porque la parte de los seres humanos incluye las emociones, ¿verdad? Pero los pastores en esta iglesia damos mucha importancia a eso. Tenemos la responsabilidad de educar, guiar a la iglesia y advertirle de los movimientos que hay en la calle que parecen atractivos, pero no son bíblicos, ¿verdad? Dentro del cristianismo, ¿verdad? Así que vamos hoy tenemos ese tipo de mensaje y vamos a presentarnos al Señor. Padre, te damos gracias por este día. Nos ponemos en tus manos, Señor, llévanos de la mano a través de esta palabra. Danos entendimiento, que tu Espíritu nos revele la verdad. En el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos. Amén, amén. Bien, vamos a leer para introducir el tema Hebreos 1, del 1 al 4. Porque hoy le voy a decir la preocupación, antes de que sepa. Hay un movimiento dentro del cristianismo judaizante. Quiere decir, dando la impresión de que la grande liga, lo bueno, donde está la máximo es en el judaísmo, ¿verdad? Y que entonces, otra información errónea es que hay dos pueblos de Dios, los cristianos y los judíos. Ambas cosas son falsas. La Biblia destruye ambos argumentos. La Biblia establece claramente que los únicos que se van con el Señor son los que han sido lavados con la sangre de Cristo, y el hebreo tradicional, hay hebreos que se han convertido, pero el hebreo tradicional no cree en Cristo, cree que Cristo es un falso profeta. Así que no es tan inconverso como un musulmán, el judío tradicional, y hay que predicarle con amor para ver si entiende y se convierte al único que le puede salvar, que es Jesús. Las religiones no salvan, ni el cristianismo tampoco. Solo Cristo salva. Ninguna religión salva. Ni los bautistas, ni los pentecostales, ni los católicos, solamente Cristo salva. Dios envió a una persona a pagar el precio de nuestros pecados. Y de esa preocupación de que se está como contaminando las cosas de la iglesia con principios de judaizantes, es que viene esta predicación. Vamos a leer, el título del mensaje es Los dos pactos. Hay dos pactos, el pacto de la ley, el antiguo pacto, y el pacto de la gracia, el nuevo pacto. Hay dos pactos. Nosotros vivimos bajo el nuevo pacto. El pacto de la ley terminó para nosotros. La ley no es mala y hay cosas muy buenas que hay que aprender de la ley, pero nuestra salvación no está fundamentada en la ley ni en leyes y reglas, sino en una experiencia de salvación con Cristo. Somos salvos por gracia por medio de la fe en Jesús, ¿verdad? Hay que entender eso, porque hay un injerto entre gracia y ley que no es bíblico y que el apóstol Pablo combatió. Pablo se encontró con eso en Galacia, y Pedro había contaminado con ese principio de judaizante, y Pablo lo tuvo que reprender públicamente, un apóstol reprendiendo a otro. Vamos a leer Hebreos 1, de 1 al 4. Dios, habiendo hablado muchas veces
y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Fíjate que está diciendo en otro tiempo, habiendo muchas veces. Habló por los profetas, claro que habló. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Así que está contrastando lo que hicieron los profetas, que habló la ley, los mandamientos, y lo que hizo Jesucristo. ¿Y quién es Jesús? Que hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria, es divino Jesús, ¿verdad? Y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Entonces aquí pone dos. Habló Dios por los profetas, sí habló por los profetas. Gracias a Dios por el antiguo pacto. Nos revela a Cristo, nos revela el plan de Dios. Ese pueblo hebreo fue fiel en mantener esa palabra, esos escribas, fielmente de generación en generación, hasta que llegó al tiempo de nosotros, ¿verdad? Gracias a Dios por eso. Pero Dios habló por los profetas, pero ahora nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. No fueron los profetas. Y dice que ese Hijo hizo el universo. Y dice, tiene más excelente nombre que los ángeles. Ocupa una posición que no la ocupa ni un ángel. Es el único Hijo de Dios. Y nuestra salvación está escondida en Cristo. Él es la vida. En Él está la vida. En Él, ¿verdad? Y hay que entender eso y no podemos contaminar nuestra religión con movimientos. Hay por ahí, por ejemplo, la numerología, que son algo de espiritismo. La numerología, la gente tratando de usar la numerología que viene de los hebreos. La numerología, la cábala son un movimiento hebreo esotérico donde se relaciona, por ejemplo, el árbol de la vida con la figura del ser humano. Se empiezan a asumir cosas, a buscar cosas misteriosas y eso. Nosotros no somos espiritistas, nosotros somos cristianos. Y estamos completos en Cristo. No tengo que estar rebuscando números ni doctrinas raras, ¿verdad? La Biblia es sencilla y clara, ¿verdad? Pero eso corre y puede ser que alguno se sienta atraído a meter el judaísmo dentro de la iglesia, lo cual fue combatido por los apóstoles. Como dije, Pedro cayó en eso y fue reprendido. Y nosotros estamos completos en Cristo. Los que llegamos a la meta final del plan de Dios para la humanidad son, para los redimidos, son los que han recibido a Cristo como Señor y Salvador. Los hebreos no han llegado a la meta nunca, rechazaron al Mesías y dice la Biblia que por eso fueron como castigo esparcidos por el mundo por casi 2000 años. Desde el año 70 que se destruyó Jerusalén, los romanos conquistaron a Israel y Jerusalén fue destruido el templo, salieron huyendo. Por eso es que hay judíos en Rusia, en España, en Francia, en Italia, en Estados Unidos, hasta que en el 47 por ahí, entonces se les dio la oportunidad de regresar. Todavía están tratando de poseer su tierra, porque está dividida con los palestinos. Y ustedes saben la guerra que hay ahí. Y la Biblia dice, por causa de no haber recibido al Mesías, no en esas palabras, pero lo dice, no haber conocido al enviado, serás esparcido, ¿verdad? Echado de tu habitación, echado fuera de tu país. Pero hay promesas para el pueblo de Israel. Y creemos que Dios va a volver a tratar con el pueblo de Israel. Vendrá, en mi opinión, viene una gran invasión que está profetizada, que habla de países que van a bajar en contra de Israel y Dios va a intervenir. Y pues esperamos que despierten en algún momento. Bueno, esta es una introducción. Así que, ¿qué dice Primera de Juan
5, del 9 al 12. Probando que Cristo, estamos completos en Cristo los cristianos, que no tenemos que estar, ni que no hay dos resurrecciones, unas para los hebreos, otras para los cristianos. Para irse con Cristo, todos los cristianos, hebreos y no hebreos, se van con el Señor. El que no sea cristiano, no se va con el Señor. Recuerde que Pedro le predicó el primer mensaje de la iglesia a judíos que estaban celebrando Pentecostés, y a esos judíos que ya eran judíos y por eso estaban allí, les dijo: arrepentíos y convertíos. Y se convirtieron 3,000 y después 5,000. ¿Por qué? Porque eran inconversos. Y Pedro les dijo que se convirtieran, y se convirtieron 3,000 primero. Si hubieran sido cristianos, hubieran sido salvos, ¿para qué decirle que se conviertan si ya ellos eran cristianos, ya ellos eran salvos? Así que vamos a ver eso. ¿Qué dice primera de Juan 5, del 9 al 12? Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. ¿Qué Dios dice de Jesús? El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio. ¿Qué dice Dios? ¿Qué opina Jehová de Jesús? Dios. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado: vida eterna. ¿Y esta vida está dónde? En su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene el Hijo de Dios, entonces un hebreo inconverso no tiene la vida, porque no tiene al Hijo de Dios. Está muerto. Hay que entender que no hay un camino paralelo. Si tú estás aquí en esta iglesia, nos ves por los medios, no hay alternativa. Muchos engaños del mundo. Por ejemplo, buenas obras. Si tú ayudas a la gente y eres buena gente y ayudas a los pobres, puedes darle 1 millón diario a los pobres, y si no te conviertes a Cristo te vas para el infierno. Si tú te sacrificas por esto, puedes estar cuidando enfermos 14 horas todos los días, y si no te conviertes a Cristo te vas para el infierno. El ser decente y una persona, ¿verdad?, responsable y no ser un vicioso. Si tú eres el madre ejemplar del año, padre comprometido, un hombre sin vicio, buen esposo, buen padre, y no te conviertes a Cristo, te vas para el infierno. No hay un camino paralelo para llegar a Dios que no sea el único camino, se llama Jesucristo. Bien. Vamos a probarle al pueblo hebreo, utilizando el antiguo pacto, que ya se anunciaba que iba a nacer un Mesías. Y está en el antiguo pacto. Hay muchos versículos, pero un mensaje, el tiempo que tenemos no nos da para coger todas las profecías del nacimiento de Jesús. Vamos a coger para mí la más clara, que habla de un niño que iba a nacer y los títulos que le da a ese niño que iba a nacer. Y está en Isaías capítulo 9 del 2 al 7. ¿Qué dice el profeta de Isaías en una profecía de un niño que iba a nacer? Dice así Isaías, es que escribe: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Está hablando entonces que vino alguien a alumbrar al mundo. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Y ahora explica por qué se va a ver la alegría. Porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro. Y está hablando del pecado. Ahí, vamos a verlo si es verdad. Y el cetro de su opresor, cetro es autoridad de opresor, que le quitaste el poder a Satanás sobre esa gente. Ese que va a venir. Como el día de Madián, porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados, pasto del fuego. ¿Por qué viene eso de romper yugos, de dar, ¿verdad?, de una esperanza a la humanidad? Ahí explica de qué. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. O sea, va a ser un niño rey, ¿verdad? Y se llamará su nombre. ¿Cómo se va a llamar el nombre de ese niño que está escribiendo 500 años antes de Cristo?
aproximadamente. Está diciendo de ese niño que iba a nacer. Y está describiendo a Jesús. Y se llamará su nombre, ¿cómo se va a llamar ese nombre? Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Si no hubiera sido por el respeto que sabían que era un profeta de Dios, hubieran matado a Isaías en ese momento a pedradas. Porque la confesión del pueblo hebreo era: Jehová, el Señor Jehová, uno es. Y a todo el que hablara de alguien que equiparara, que le diera carácter de divino, había que matarlo. Pero Isaías era tan respetado que él se atreve a decir que va a venir un niño que va a ser llamado el Dios fuerte y Padre eterno, el nombre que se le da a Jehová. ¿Está ahí? Dice: lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio. Habla de que ese niño iba a ser llevado a juicio. Y en justicia desde ahora y para siempre, el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Escuche, hebreo, tu antiguo pacto habla de un niño que iba a nacer y que iba a ser llamado Dios, que iba a ser Dios. ¿Qué tú haces con esa profecía de Isaías? O el niño vino, como creemos nosotros, y estamos hablando de Jesús, o todavía va a venir un niño que tiene que nacer en algún momento, si no ha venido ese niño que describe aquí, porque la profecía se tiene que cumplir. Tiene que venir un niño que nazca, que venga a reinar, que tenga las características ¿verdad? De divinas. Mi opinión es que el mundo no da tiempo, no queda tiempo para eso tampoco. Y que sea, ¿verdad?, ese niño, ¿verdad? En el libro de Génesis, capítulo 22, habla Abraham. Vamos a hablar con el pueblo hebreo otra vez. El padre de la fe de Abraham. Se le dice a Abraham el padre de la fe, que de su descendencia, simientes descendencia, un descendiente suyo iba a hacer bendición a todas las naciones del mundo. Nunca a los hebreos les ha interesado ser bendición al mundo entero. Ellos van a Alemania y hacen su grupo de allá de judíos, van a la sinagoga y ya, no evangelizan nada, son los hebreos allí. En Nueva York tienen sus reuniones en su sinagoga, pero viven en Nueva York y no evangelizan, no hacen nada, es hebreo, ellos son hebreos y ellos son el pueblo de Dios. Punto. Y los demás, pues. Pero aquí habla en Génesis de un descendiente de Abraham que va a ser bendito a todas las naciones, que va a tocar al turco, al alemán, al francés, al chino, al puertorriqueño, al ruso, al argentino, que va a haber gente de sus hijos regados por el mundo entero. ¿Qué dice Génesis a Abraham? Y llamó el ángel de Jehová a Abraham, Génesis 22, del 15 al 18. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo: Abraham es el padre de la fe de los hebreos, ¿verdad? Ellos se consideran descendientes de Abraham espiritualmente. Por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré. Dios le está haciendo una promesa a Abraham. Y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, una nación como es el pueblo hebreo, y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Escucha esto: en tu simiente, en tu descendencia, serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. ¿De quién está hablando? ¿Usted conoce algún hebreo que sea reverenciado, adorado y que le prometa salvación a todo el que cree, no importa su nacionalidad? Que no sea Jesús. ¿Hay alguien que usted pueda decir que ha sido bendición a todo el mundo que no sea Jesús? Entonces, la Biblia claramente, le estamos hablando al pueblo hebreo ahora, señala a que había una esperanza para el pueblo de Israel en un enviado que Dios iba a mandar a la tierra, que tenía naturaleza divina, será llamado Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz.
Pero no solamente eso, sino que vemos en otra profecía, en Isaías 53, que describe a ese niño que iba a nacer, ahora adulto, en su muerte. Y describe a esa persona que iba a pagar por el precio, y lo dice ahí en ese pasaje, y la salvación de la gente lo describe como un Mesías sufriente. Era un Mesías, sí, hijo de Dios, sí, pero incomprensiblemente iba a morir como si fuera un delincuente crucificado con ladrones, pagando la culpa de otros porque él no cometió pecado. Así lo dice aquí en Isaías 500 años antes de Cristo. ¿Qué dice Isaías 53? Dice: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Imagínense, a Cristo le dieron latigazos, bofetadas, de todo. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Es decir, que le echaron los pecados encima. Y por su llaga, por su sufrimiento. Esto no es para declarar sano a nadie. La gente usa los textos mal. Yo te declaro sano que por su llaga fuimos curados. Cuando habla ahí de llaga, no está hablando de cáncer, ni lepra, ni está hablando de pecado. La llaga del pecado. Cristo murió por los pecados. Él tiene poder para sanar. Sí, pero la sanidad no es algo posicional. La salvación es posicional. Si yo me convierto, yo soy hijo de Dios para siempre. Eso es posicional. La salvación es una gracia. La sanidad del cuerpo es una gracia de Dios. Que Dios tiene poder para hacerlo, pero lo entiende con quien Él quiere. El apóstol Pablo gritó, le pidió a Dios 3 veces que le sanara de un aguijón en la carne, y Dios le dijo que no al apóstol. Y él entendió y dijo: pues, ahora, pues dependo más de Dios y soy más fuerte, ¿verdad? Pero me dijo: bástate mi gracia. Con la salvación que tiene, no necesita. Te vas a quedar con... ¿Cuál era el aguijón en la carne de Pablo? Si era cojo, si era ciego, si le dolían las coyunturas, no sabemos. Pero dice que era en la carne. No era un aguijón en el espíritu, él es la carne. Y Dios le dijo que no. La Biblia le dice a los apóstoles, Pablo le dice a Timoteo, un hombre de Dios tremendo, que no tome agua. Parece que Timoteo, el agua en aquellos tiempos era súper contaminada. Acuérdate que no había tratamiento para el agua. El agua a veces estaba en fuentes, en diferentes lugares. Todo el mundo metía los baldes sucios y se lavaba las manos ahí, a ver, lo que fuera. Y de esa misma agua la gente tomaba. No había cloro, no había nada de eso. No había filtración. Era agua contaminada. Y uno desarrolla inmunidad para eso. Mucha gente. Yo estuve cuando yo estuve en Bangladesh, cuando en la India, fui a Bangladesh también, y fuimos a donde sale el río al mar, allí que es bien ancho, y hay 2 ciudades, una a cada lado. Y yo vi a una persona, allí sale una cloaca de aguas negras, ¿verdad? De la ciudad, botando agua prieta de inodoro y de porquería. Y había un bote a mitad de hundir, la mitad dentro del agua y la mitad fuera. Y ahí había una persona lavándose la boca a 15 pies de la cloaca. Pero tú sabes qué, los niños que pasan en esos países de los 8 o 10 años, pueden beber de un pozo séptico ya, porque están desde chiquitos. Se muere como el 70% de ellos, 60, 70. Pero esos 3%, esos 30%, 20% que subsisten, han estado en contacto con cuanta enfermedad y la han superado. ¿Verdad? La han superado. Y ya toman esa agua y no les pasa nada. Yo me puse a lavarme la boca ahí en Bangladesh. Se me olvidó usar la botellita, que se suponía que me lavara la boca con la botellita y no con el agua del hotel, de la pluma, porque es agua contaminada. Y me la lavé, me creía que estaba en casa. Y me cogió una amibiasis. Entoamiba histolítica se llama, produce lo que se llama disentería amíbica, que es muy peligrosa porque se puede ir al hígado, del intestino pasar al hígado, y entonces puede ser mortal. Hebreo, no solamente tu antiguo pacto habla de un niño, Dios, sino habla de un
un hombre Dios que iba a morir y que iba a vencer la muerte, iba a ser el camino para el perdón y de los pecados de la gente. Está escrito en el antiguo pacto. ¿Quién en los años que hay en la historia del mundo y de los hebreos, usted sepa que ha ido a la muerte siendo inocente para salvar el pecado de la gente? Nadie. Solamente Cristo. Entonces, lo que quiero establecer es que los cristianos estamos completos en Cristo. El nuevo pacto es el cumplimiento de la intención de Dios para el mundo, para salvación, y da por terminado el antiguo pacto, lo da por terminado, así dice la Biblia. Lo que se da por viejo está próximo a desaparecer. Pero hay una palabra que yo quiero que usted escuche, ¿verdad? Vamos a ver. En Colosenses 2, del 8 al 15. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, que esa es la predicación de hoy. Que no los engañen con palabras bonitas, con que si la numerología hebrea, que si la cábala hebrea, de que si vienen dos resurrecciones, una para el pueblo hebreo, o sea, fuera de la doctrina de la Biblia, que señala un solo camino, hay por ahí un montón de doctrina, ¿verdad? Ok, porque en Él habita corporalmente, en Cristo, toda la plenitud de la deidad. Toda la plenitud es igual que el Padre. Plenitud es llenura, completura. Esa palabra yo no sé si existe. Corporalmente toda la plenitud. Y vosotros estáis completos en Él. Tú cristiano, tú eres cristiano. ¿Cuántos son cristianos aquí? Yo estoy completo en Cristo. Pero yo tengo que madurar. Sí, pero estás completo. Pero yo tengo que dejar aquello. Sí, pero estás completo. Tú te convertiste, estás completo. Si te mueres hoy, te vas con el Señor. Pero es que me falta. Bueno, sí, pero estás completo. O sea, y dice Jesucristo, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Nadie lo puede arrebatar de mi mano. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Todo diablo, todo ángel, todo lo que haya está bajo los poderes de la autoridad de Jesucristo. Él, y ese es el que te salvó. Dice, y seguimos leyendo, en Él también fuiste circuncidado con una circuncisión no hecha a mano. A los judíos tenían una circuncisión que era hecha al miembro viril, ¿verdad? A los 8 días de nacido, le cortaban el prepucio, que es el extremo del órgano masculino. Eso se llama circuncisión. Y eso era a los 8 días, dedicando ese niño a Dios. Esa era la intención de los judíos. Y fue un mandato de Dios en aquel tiempo, el antiguo pacto. Dice, ahora la circuncisión no es hecha de mano, ahora es la circuncisión del corazón. Al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, es la circuncisión de Cristo. Cuando un hebreo te pregunta a ti, ¿tú estás circuncidado? Bueno, muchos varones están circuncidados por razones médicas y otras cosas. Pero tú dices, pues supongo que la mayoría no, ¿verdad? No, pero yo le contestaría, sí, yo estoy circuncidado. Ajá, ay, tú eres de los nuestros. No, yo tengo la circuncisión de Cristo, que es la que me lleva allá. La circuncisión es la del corazón, no es la del pene. Sigue, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con Él. ¿Tú eres cristiano? Tú tienes una vida resucitada ya. La primera resurrección no es cuando viene Cristo a buscarla a la iglesia, esa es la segunda. La primera resurrección es la espiritual que ocurre cuando tú te conviertes. Tú pasas de muerte a vida y eso es una resurrección y se simboliza con el bautismo. En el cual fuiste también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos ¿cuántos pecados?
todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Escucha, te lo está diciendo, anuló el acta. ¿Sabe lo que es el acta de los decretos? La ley, el antiguo pacto, anulada. Pero es malo, ¿no? La ley es buena, los mandamientos, todo lo de Dios es bueno. Al decir anulado es que antes yo justificaba, trataba bajo la ley. Tú tratas de salvarte siguiendo la ley. Ahora la salvación es por la fe en Jesucristo. Ya la ley nunca pudo salvar a nadie, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Cuando hay un letrero que dice 60, hay un policía detrás a ver quién pasa de eso. Él tiene un radar y tú vas a 65. ¿Qué te fastidió? El letrero. La ley. La ley no puede salvar, porque para salvarse por la ley, dice Santiago 2:10, el que vio la ley en un punto se hace culpable de toda la ley. ¿Cuántos pecados cometió Adán para echarlo de la gloria? 1. ¿Cuántas veces tú tendrías que pecar para no poder entrar a la gloria? Una vez. Duras 80 años, 90, 100 y pecas una vez cuando tenías 47 años, ya tú no irías a la gloria. Porque eso es imposible, salvarse por las obras. Es imposible. Por eso Dios provee un camino diferente, que es el camino de la gracia. El camino de la gracia. Y entonces hay que entender lo que estamos diciendo. Así, eliminó el acta, anuló el acta del decreto que nos era contraria, porque nos señalaba el pecado, pero no nos podía salvar. Quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Así que no somos personas del antiguo pacto, somos una iglesia nuevo testamentaria. Hay uno que ganó la batalla por mí en una cruz. Yo le he recibido, creí en Él, reconocí mi pecado y le entregué mi corazón y mi vida. Y mi meta es servirle y no violar sus mandamientos. Pero mi salvación está escondida con Dios en Cristo. No está en el acta de los decretos. Hay que entender eso. Es buena doctrina. Hay algunas doctrinas judaizantes que están corriendo por ahí. Además de que están con la numerología y la cábala y todas las cosas que es como medio espiritista. Está que la nación santa verdadera son los hebreos. Que nosotros somos, ¿verdad? Es como la pelota, que tú eres AA, AAA, pero lo máximo es llegar a las grandes ligas, ¿verdad? Las grandes ligas son los hebreos. Nosotros estamos en AA, AAA, ¿verdad? Quisiéramos, no. Ellos debieran de desear ser como nosotros. Al revés. Primero, el sábado. Se lo obligaba al hebreo a guardar el sábado, y cuando Cristo hacía un milagro el sábado le caían encima. ¿Por qué no? Que día es sábado, que no se supone que... Y dice la Biblia en el Nuevo Pacto que Dios hizo iguales todos los días. Porque nuestra relación ahora no es legalista, es espiritual. Se castigó a la gente por no adorar en Jerusalén, en los lugares altos, porque se le había ordenado en el antiguo pacto que tenía que ser en Jerusalén. Jesucristo a la mujer samaritana que le pregunta dónde se adora, y ¿es en Jerusalén o es acá en Samaria? Le digo, mira mujer, ahora que yo llegué, no es ni en Jerusalén ni en Samaria, ahora se adora en espíritu y en verdad, porque es necesario que los verdaderos adoradores adoren en espíritu y en verdad. Ya se acabó eso de lugares. Ahora es una relación espiritual. Cuando vino el Pentecostés, la llama de fuego ya no está sobre un templo hecho de mano. Ahora está sobre cada creyente. Cada creyente es templo del Espíritu Santo. Y cuando tú te arrodillas a orar debajo del palo de quenepa de tu casa de mango, si no te arrodillas debajo de un palo de huesea, o en tu cuarto, o en el auto, hay un tabernáculo ahí que eres tú, un templo. Que está Dios en él. No va a Jerusalén a buscar a Dios, no. El Dios anda dentro de mí, porque yo soy cristiano.
Si tú estás en una isla desierta, como yo lo he dicho antes, y naufragas, y eres inconverso, por ejemplo, y piensas que vas a morir allí, no crees que no vas a salir de allí nunca, pero tú te han predicado el evangelio, vienes de una familia cristiana y dices, pues yo quiero arreglar mis cuentas con Dios. Tú no puedes decir, pero aquí no puedo porque aquí no hay iglesia, no hay pastor. ¿A quién yo le voy a pedir perdón? ¿A quién quién me va a ver? Tú te arrodillas debajo de una palma de coco, no hay más nadie, y tú levantas y dices, Señor, yo sé que yo he pecado, y me siento arrepentido, y yo te invito a que tú vengas a mi corazón, y tú eres salvo igual que se lo hace el domingo en la iglesia. Cuando tú oras debajo, en el cuarto tuyo, Dios está en tu cuarto, igual que está aquí ahora, porque somos templos del Espíritu Santo. Nuestra religión es una religión viva, no es una religión ritual. Hemos usado la iglesia para escondernos de Dios. Vivimos como le da la gana. Y como yo creo que Dios está en la iglesia y no creo en el Dios que anda conmigo, pues yo salgo de la iglesia y a hacer pocas vergüenzas por ahí, a ver esto y lo otro, porque yo el domingo vuelvo a encontrarme con Dios. Pero el lunes me libero, porque ya Dios no está conmigo. Dios se quedó en la iglesia. Por eso decirle, el Señor está en su santo templo. Bueno, está hablando de ti. Tú eres el santo templo de Dios. Entonces, el sábado, podríamos dar culto, los adventistas y los que creen que hay que guardar el sábado, los judaizantes, nos ven a nosotros como que estamos en condenación. Pero bíblicamente hablando, podemos cambiar los cultos para martes por la noche y es lo mismo que dar los domingos por la mañana. Porque ahora las cosas son espirituales. El lugar es lo mismo en Jerusalén que en Samaria, es lo mismo aquí que en tu casa. Se están utilizando la cuestión de los alimentos santos. Los hebreos tenían alimentos que les estaba prohibido comer. Había alimentos aceptables e inaceptables. ¿Qué dice la Biblia en el Nuevo Pacto? Primera de Timoteo 4, del 1 al 4. Acuérdate que no estamos bajo el hebreo, ¿verdad? ¿Qué dice 1 Timoteo 4? Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y doctrina de demonios. Mira cómo le llama. Por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Espérate. Acá no comas esto y acá oras por eso, te lo manda y dice que la oración lo santificó porque todo lo que Dios creó es bueno. Ya no es la ley ritual. Ahora en el nuevo pacto, la oración limpia los alimentos. Así que yo sé que la iguana es muy atractiva, no es muy atractiva, pero si empiezan a hacer iguanas por ahí, dice, déjame comerme un pinchito de iguana. No tienes que pensar que Dios te está condenando, porque ahora en el nuevo pacto no hay alimentos inmundos, hay alimentos santos. Todo por lo cual tú ores, Señor, yo te doy gracias por esta iguanita. Y nos reímos. Pero si dejan de fluir los barcos norteamericanos, Puerto Rico, casi todo lo que consumimos viene de afuera. Y si hay una condición mundial en la cual dejen de llegar los barcos con comida de Estados Unidos, Puerto Rico la comida que produce no da ni para 50,000 personas. Pobre de las iguanas. Veré a algunos de ustedes trepando palos por ahí. Porque usted no sabe lo que es estarse muriendo de hambre. Es desesperante. Desesperante. Hay casos donde ha habido canibalismo. Se han comido a otros humanos y a veces los han matado para comérselo.
No allá en las tribus de por allá, sino gente que ha naufragado, que se ha ido a la deriva. Pasa una semana, dos, no aparece nada, ni nadie a rescatarlo. Y de momento empiezan a ver apetitoso al que tienen al lado. El humano puede llegar a cosas increíbles. Increíbles. Pero aquí la Biblia dice, no, el canibalismo nunca es aprobado, pero la Biblia dice, diferente a antes, que era no comas de esto, no comas de aquello, dice, lo que tú comas es santificado. Claro, yo le recomiendo a usted que coma saludable. Yo como de todo, yo no soy dietético, yo como de todo. Toda mi vida he comido de todo y todavía. Pero como pocas cantidades y me cuido de comer muchas cosas que tengan mucha grasa, ¿verdad? Pero cuando me toca mandar un churrasquito no me siento culpable de eso. No. Yo no, a mí pues, no, yo felicito quizás los vegetarianos son más sabios que yo, ¿verdad? Pues, es más saludable a lo mejor, pero yo no soy vegetariano. A mí las cosas muy saludables me hacen daño, yo no sé. No, fuera de broma, buena broma. Lo que dice la Biblia, ¿qué dice la Biblia? El alimento, 1 Timoteo 4, 1 al 4 ya lo pusimos. ¿Verdad? Que cada cual use su conciencia. En otro lugar dice, algunos comen legumbres y otros comen de todo. El que come legumbres no critique, ¿no? ¿Verdad? Al que come de todo, ni al que come de todo. Al que come legumbres. O sea, en otras palabras, en el nuevo pacto hay libertad. Lo dice aquí. Y le llama doctrina de demonios que prohíba comer. La libertad. Pero recomiendo sabiduría en no comer cosas, ¿verdad? El que quiera ser vegetariano lo felicito, ¿verdad? Pero si no es vegetariano, no se ponga a estar comiendo cosas, ¿verdad? Eso me saca del tema, pero es un buen consejo. No, el comer muchas cosas como mucha grasa es peligroso para el sistema circulatorio especialmente. ¿Verdad? Hay que cuidarse. ¿Verdad? Bueno, seguimos porque me metí a médico ahora. Se puso de moda, además de los lugares santos, en lugares santos, ¿verdad? La Iglesia Católica tiene mucho eso, ¿verdad? Mira, que si la Lourdes, que si Fátima, que si esto. Eso es idolatría, según la Biblia, ¿verdad? Jerusalén, muchos cristianos, yo conozco un pastor que fue a visitar a Israel y se bautizó en el Jordán, pastor. ¿Y por qué tú te bautizaste otra vez? Porque yo quería bautizarme en el Jordán, pero es que es un solo bautismo. O sea, es lo mismo bautizarse en el río Portugués de Ponce o el río Maragüez que en el Jordán. No hay santidad en las aguas del Jordán. El bautismo es una ordenanza. Pues está siendo supersticioso. Se bautizó en el Jordán. O sea, quiere decir que el primer bautismo no valió. No contó. La Biblia dice que un solo bautismo. Está hablando de otra cosa también, pero pues. Bueno. Usar términos y palabras en hebreo. Hay, ¿verdad? Que hay personas que ya tienen, se han metido tanto como que eso es lo grande, que ya no dicen Jesús, dicen Yeshua, Yamashia, Yeshua. Y entonces hay personas que se pasan soplando el chofar, porque como que eso lo hacían los hebreos, ¿verdad? Y eso ahí trae como el espíritu. Bueno, se puso de moda una herejía y muchos caímos en eso, que el Señor quería restaurar el tabernáculo de David. ¿Se acuerdan toda aquella música hebrea que se metió en las iglesias? Que el Señor quería, de esos profetas de Latinoamérica, que vienen junto con el ministerio apostólico, que el Señor quería restaurar el tabernáculo de David en las iglesias. Y todos, inclusive aquí nos pusimos a bailar. A mí me encanta la música esa, ¿verdad? De los hebreos, me encanta. Pero es lo mismo lo que estábamos cantando ahorita, porque estamos adorando a Dios. No es el estilo de la música. Además, en Apocalipsis 5, del 6 en adelante, dice estas palabras.
Mira lo que es la verdadera adoración. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero, Jesucristo, como inmolado, como sacrificado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, sacrificado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. ¿Por qué restaurar el tabernáculo? David no podía cantar esa canción. Ni Moisés, ni Elías. Porque esta canción solamente la pueden cantar los que están viviendo después de la sangre. Lo pueden cantar ahora David allá. Porque también los antiguos pactos se salvaron por la fe. Esa es mi opinión, ¿verdad? Aunque Cristo no había muerto, cuando vino Cristo, pues entonces les contó su fe. Pero David no podía cantar en el tabernáculo, no podía decir, porque con tu sangre nos has redimido, porque estaban sacrificando a los animales, Cristo no había venido todavía. David no había sido redimido con la sangre de Cristo, porque Cristo no había muerto. Entonces, el pensar que realmente que hay que volver al judaísmo en la música, en los estilos de la iglesia, es una aberración. Es una aberración. Vamos a ver la base doctrinal de este mensaje, antes de traer unas palabras. Lo primero que quiero que ustedes aprendan, qué es lo que es ser cristiano. Usted tiene que tener una visión clara de su fe. Cristo no es otra manera más de usted tratar de salvarse. Es la única manera de llegar al Padre, es por Jesucristo. Como dijo Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Dice la Biblia que Dios no nos ha dado el nombre de ningún otro en el cual podamos ser salvos. Así que lo primero, usted tiene que ser primero que en Cristo está la salvación, en la gracia de Dios. No en la ley, en la gracia de Dios. Lo segundo tiene que entender usted, yo creo que usted entienda, es que hay 2 pactos. Que la gente que vivió antes de Jesucristo, antes de la iglesia, antes del Pentecostés, vivieron bajo un régimen legal donde se justificaba tratar de llegar a Dios obedeciendo mandamientos y leyes que estaban escritas en el Pentateuco. Eso cambia cuando viene la Biblia, el nuevo pacto, y somos salvos por gracia, por medio de la fe, y no por obras, no por ley, para que nadie se gloríe. Viene y cambia las reglas Dios, que ya las tenía pensadas de antemano, y envía a un Salvador, una persona con poder para perdonar nuestros pecados, porque pagó por ellos en la cruz. Aquello era sombra, profético. Esos sacrificios de animales eran proféticos, señalaban hacia alguien que venía a derramar su sangre. Los sacrificios de animales nunca perdonaron pecados, pero anunciaban que alguien iba a venir, que iba a morir, y iba a derramar su sangre. Nosotros entramos no a ese tabernáculo, sino confiadamente al tabernáculo celestial por medio de la sangre de Cristo. Podemos entrar, dice la Biblia en Hebreos, confiadamente al lugar santísimo por medio de la sangre de Cristo. Tenemos que entender eso. Sí, entonces, ¿qué es ser cristiano? ¿Qué podemos aprender del pueblo hebreo? El pueblo hebreo preservó las escrituras durante siglos y siglos. Los escribas copiando fielmente de generación en generación sin perder una letra. Tenían que contar las letras de cada línea, los escribas, para estar seguros de que estaban copiando exactamente. Y nos han legado
el valioso documento que es el Antiguo Pacto, ¿verdad? Que es parte de la revelación de Dios. Así que tenemos que aprender del pueblo hebreo y ser nosotros fieles también en defender la palabra de Dios. ¿Qué podemos aprender? ¿En qué queremos que ustedes sepan? Que estamos completos en Cristo. Que Jesucristo no es un intermedio, que llegamos a la meta. Todavía no hemos llegado a la gloria. Si alguien quiere llegar a la gloria, yo tengo una plumita aquí que yo voy a soplar. Y al que le caiga en la cabeza se muere hoy por la tarde. ¿Cuántos quieren que van a dejar que la plumita se le pegue en la cabeza? Tú sabes que eso lo hizo un pastor, ¿verdad? Y porque decían que me quiero ir con el Señor, vamos a ver si es verdad. El que le caiga la pluma se muere hoy. Y sopló una plumita de gallina y empezó a volar. Y vi a percibir una señora, la señora se puso y se la tiró encima al señor de al lado y la miró que le iba a matar. Y él la sopló. La pluma le dio 4 vueltas al templo porque todo el mundo decía me voy con él y no se querían ir con él nada. Pero yo quiero que usted entienda que estamos listos. Somos completos. ¿Verdad? Y estamos completos en Cristo. En Efesios 2, verso 17 en adelante, vamos a ver por aquí, del 17 al 22, dice esta palabra y ya estamos terminando. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos. Advenedizo quiere decir que no eres bienvenido, ¿verdad? Sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, esa es la iglesia, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Somos el edificio de Dios, la casa de Dios, la iglesia. Cuando la casa se termine, está edificándose un edificio, añadiéndole pisos. Con Cristo, los apóstoles y los profetas de fundamento, van pisos, cada siglo es un piso, vamos a ponerle así. Estamos en el piso 22, 21. Ya yo le metí un siglo más. Cuando se termine de llenar la casa, se cierra la puerta. Y ocurren acontecimientos que están profetizados. Bueno, así que, y en Primera de Pedro, capítulo 2, versos del 9 al 10, dice, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero acá ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Somos real sacerdocio, nación santa. No dice serán, sois. Le estaba hablando a la gente cristiana viva en aquel tiempo. Ustedes son real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Estamos completos en Cristo. Cristo es el único camino. No tenemos que estar detrás de costumbres hebreas, ni hablando con hebreos, ni guardando los sábados, ni esto y lo otro. Somos cristianos que hemos conocido la verdad y la verdad nos ha hecho libres. Que el antiguo pacto, el acta de los decretos fue quitada del medio. En otro lugar dice que lo que se da por viejo está próximo a desaparecer. Dice en una parte de la Biblia. Así es que estamos completos en Cristo. La única manera de salvarse es a través de Jesús. Todos somos pecadores. Si tú has llegado a este lugar o nos ves por los medios de comunicación, yo quiero que tú sepas que no puedes hacer nada para no ir al infierno que no sea entregar tu vida a Jesús. No, por obras no va a poder salvarte, por
por venir a la iglesia tampoco, tienes que convertirte, puedes venir a la iglesia, pero hay que nacer de nuevo. Eso implica reconocer que somos pecadores e invitar a Jesús a venir al corazón nuestro y a perdonarnos los pecados, ser Señor de nuestra vida. Y eso es lo que nos salva, es una decisión, es un encuentro, es una conversión lo que nos salva. Y yo pregunto si ahí en los medios de comunicación hay alguna persona que ha entendido lo que es ser cristiano. Aquí alguna persona ha entendido que Cristo es el único camino y entiende que Dios le ha traído aquí con un propósito de que comience una vida nueva con Cristo para que también esté completo y preparado para el día final de su vida o de la venida de Cristo. Hay que tomar una decisión. Hay que ser humilde y reconocer que somos pecadores. Hay alguna persona aquí entre nosotros que levanta su mano y dice: pastor, yo quiero hoy comenzar una vida nueva y quiero entregarle mi vida y mis pecados a Jesús. La Biblia dice, Jesús dijo, el que a mí viene, yo no lo echo fuera. Hay alguien que tome esa decisión y lo hace públicamente levantando su mano allí donde está. Hay alguien que hoy con su mano le dice al Señor: Señor, te invito a mi corazón. ¿Hay alguien? Por ahí está levantando allí una mano. Dios le bendiga por allá arriba. Ah, la veo allá. Dios le bendiga. ¿Quién salva? A su nombre. ¿Alguien más? Dice, pastor, yo también entiendo que necesito salvación y yo quiero entregarle mi vida a Cristo. Y levanta su mano allí donde está. ¿Alguien más? ¿Alguna otra persona? Hay alguien que ya es cristiano, pero se ha apartado, se ha alejado, se ha enfriado y hoy quiere renovar su vida espiritual. Quiere renovar su vida espiritual y lo hace diciendo: Señor, perdóname, yo quiero volver a casa, yo quiero renovar mi compromiso contigo y hoy reconsagro mi vida aquí, y lo hace levantando su mano también. Alguien reconcilia su vida con Dios. Bien, vamos a pedirle a la persona que levantó la mano, por favor, que pase por acá. Por ahí viene. Vamos a pedir a uno de los ujieres que... Qué bueno que este jovencito está entregando su vida a Cristo. Oramos, Padre, te damos gracias por el día y por la palabra. Llévanos con paz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios les bendiga. Los hijos de Dios, dijo Jesucristo, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. El Señor es el que transforma y convierte. Por eso es que dependemos de Él y clamamos para que toque tu vida. No es un velo del templo, es el velo de nuestro propio corazón.